en el libro de Génesis, capítulo número 21. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Génesis, capítulo 21, versículo 1, dice la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Padre, bendícenos en esta noche, Señor, con tu palabra. Somos necesitados de tu gracia, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema es el gozo que el Señor nos da. Y está como texto áureo ese versículo número 6, donde dice Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Amén. Basado en eso está la palabra del Señor para esta noche. En el versículo, número 1 dice la palabra del Señor: visitó Jehová a Sara. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces, dos cosas ahí importantes. Una la visita de Jehová, tal como lo había prometido, y otra lo que el Señor hizo o dio a Sara, tal como lo había prometido. Entonces, la visita de Dios a Sara estaba dicho a ella a través del Génesis capítulo 18, versículo número 10. Si usted me acompaña, una o dos páginas. Versículo número 10 del capítulo 18 dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Amén. Entonces, el tiempo, el Señor le había prometido regresar. Le dice a Sara: volveré a ti. Y el Señor iba a cumplir su palabra. Luego le dice Jehová a Sara: tal como te había hablado. Hizo Jehová a Sara tal como había hablado. Y eso también en el verso 14 de este mismo 18 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Entonces vemos el cumplimiento de una promesa en dos cosas. Una, en el tiempo justamente de la visitación, y otro en hacer lo que ha prometido el Señor
a Sara. Menciona el tiempo señalado porque es el tiempo que Dios dispuso. Y ese siempre lo hemos hablado acá. Hay un tiempo nuestro, que lo hemos mencionado como cronos, de donde vienen las palabras para el español, cronología o cronograma, que derivan de esa palabra. Y el otro, que es el tiempo de Dios, ¿verdad? Que lo dejamos como la voluntad de Él. Nosotros en el tiempo planeamos, nosotros en el tiempo imaginamos, soñamos, prevemos. Hay un montón de situaciones a nuestras vidas amarradas definitivamente al tiempo. Las empresas, las instituciones planean en base al tiempo. Se planean los recursos, se planean los tiempos de las actividades, de las tareas, se trazan objetivos y los conjuntos de objetivos hacen una meta y al final hace una proyección o proyecto que tiene un fiel cumplimiento en el tiempo. Y todos esperamos que conforme nosotros planeamos, conforme el grupo planea, las cosas se vayan dando. Nosotros como padres planeamos el futuro de nuestros hijos a través de la educación. Planeamos el futuro de nuestros hijos para prever y proveer. Perdón. Nos embarcamos en diferentes compromisos con el fin de lograr que se supla todas las necesidades y llegue todo a nuestros hijos, y esa es la previsión que nosotros hacemos. Cuando nosotros conocimos de Dios, nosotros establecemos una relación con Dios y ahora con el Señor nosotros hemos aprendido a pedirle a Dios. Y la palabra nos enseña a depender de Dios, que son dos cosas diferentes. Pero cuando nosotros pedimos, porque tenemos una necesidad, nosotros creemos que eso se va a dar en el tiempo que nosotros esperamos y no en el tiempo de Dios. Hay una diferencia. Dios sabe el tiempo exacto. Y Dios habla. Dios habla cuándo van a ser los tiempos de Él. Si usted tiene tiempo, tiene ya más de un año de estar en las cosas del Señor, si usted ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, si usted vive una vida cristiana, usted sabe que hay promesas de Dios para usted. Han habido promesas a través de la palabra y promesas, algunas de índole individual, personal. Las promesas se van cumpliendo, se van dando. Las promesas van apareciendo. Aquí habla de que Dios habló a Sara. No es para nosotros, para Sara fue la voz audible de Dios, de Jehová. Para nosotros difiere. Dios usa ahora las diferentes formas de hablarnos. A través de lo que usted lee, usted desarrolla un sentido espiritual. El sentido espiritual le lleva a discernir el pensamiento de Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Usted lo recibe a través de la lectura que usted hace en su devocional, lo recibe a través del estudio que usted hace, de lo que se predica. Y también a través de las profecías usted recibe palabra de Dios. Es palabra de Dios. Nosotros acomodamos de acuerdo a nuestro interés ciertas palabras. Nosotros vemos cuáles o no nos convienen, porque así es nuestra naturaleza. Pero la palabra de Dios ha sido dada. Y cuando usted ha recibido palabra de Dios, usted espera que al final se cumpla. El Señor prometió eso a Sara. Y Sara supo esperar, con muchas dificultades, tanto ella como su esposo, Abraham. Pero en el tiempo que Dios había dicho. Habla del tiempo de Dios y ese tiempo de Dios dice que es el tiempo de la vida. Así lo menciona aquí, en el 18:14.
en el 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 14. Ante la incredulidad de Sara, le dice el Señor, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y le vuelve a repetir, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En el tiempo que Dios había dicho, el tiempo de la vida, no es nuestro tiempo, lo aclaré, es el tiempo de Dios. Quizás tiempo de muerte para nosotros, pero no para Dios. Tiempo de vida para el Señor, tiempo de milagro del Señor, tiempo de prodigio, tiempo de visitación, tiempo de revelación, tiempo de fiel cumplimiento en la palabra del Señor. Así que el tiempo de la vida corresponde al tiempo oportuno de Dios. Cuando el Señor Jesús hizo milagros, muchas cosas habían acontecido y en aquellos que hizo milagros, cualquiera pudo haber pensado, ¿por qué no fue sanado antes? ¿Por qué no recibió ese milagro antes? ¿Por qué no actuó antes el Señor? ¿Por qué no tuvo Sara un hijo antes? Cuando estaba en la flor de su juventud, cuando tenía 40, 50 años. Aún en los 75, cuando es dada esta promesa a Abraham, porque los tiempos no son nuestros tiempos, son cronológicos de ellos. Por eso lo menciono así. Cuando Abraham pide un hijo a Dios, porque está preocupado de no dejar prole, porque está preocupado de no tener un hijo de Sara y él, y saber que su herencia va a quedar en un sirviente, se preocupa, y con mucha razón, y con justa razón. Pero el Señor le dice, no te va a heredar un hijo te va a heredar. A esas alturas, 75 años aproximados, quizá un poquito más, todavía está pollón Abraham, todavía está que sube gradas, que todavía va a la banda y hace sus ejercicios 45 minutos y todavía se mantiene, todavía va a jugar fútbol un rato y está fuerte todavía. Entonces cree y es tomado por justicia. Pero luego a los 99 es dada otra vez la promesa. Y todavía cree. No como antes, pero cree. No como antes, porque antes, en algún momento dado, no dice la Escritura que dudó, pero recibió ayuda de parte de Sara para tener un hijo. Pero ya en él, a los 100 años, cuando viene a ser papá, tanto Gálatas, tanto Romanos, como el mismo Génesis habla, de que cuando le dio un hijo, estaban como muertos, ambos, no uno. O sea, marchitado el aparato reproductor de Sara. Agréguele a esto, por la edad, de que Sara había tenido esterilidad. Y que ahora, aquel hombre que corría, aquel hombre que se alimentaba, aquel hombre que hacía un poco de ejercicios, ahora tiene 90 años, tiene 15, 20 años más que antes. Entonces ya no hay probabilidades humanas bajo el raciocinio humano. Y ese es el punto. Por eso habla la Escritura a través de Pablo de que están ya como muertos, ya están acabados, así. Y hay situaciones en la vida del creyente que son situaciones de muerte.
muerte en diferentes aspectos. Un fracaso financiero, una enfermedad terminal, se convierten en eso justamente, en enfermedades que cualquiera puede decir, este está desahuciado. Y aquellos que somos creyentes podríamos pensar, ¿y dónde está Dios? Y podríamos decir, ¿y por qué Dios no ha actuado? ¿Será que no se ha pedido lo suficiente o será que alguien no es merecedor del favor de Dios? No es así, es el tiempo de Dios bajo la voluntad de Dios. Es el tiempo de Dios bajo la voluntad de Dios. Por eso le dijo a Sara, cuando Sara se ríe, ella está detrás de la cortina y está oyendo. Las mujeres no necesitan acercarse a la cortina para oír, a distancia oyen. Pero la figura es esa, que ahí estaba oyendo y se rió. No es la primera en reírse. Capítulos antes, Abraham se había reído. Por eso el Señor le dice, tu hijo se va a llamar Isaac, que significa risa. Y ya vamos a tocar esa parte. Pero Sara dudó, no de Dios. Fíjese bien, dudó de sí, como cualquiera de nosotros, porque creemos en Dios. Increíble, pero creemos en Dios. Pero a veces hay palabra de Dios que nos ha dado el Señor y a nosotros nos entra, y ese no es gusanito, ese es más grande que una solitaria, de la duda. Entra la duda. Dudamos de la palabra de Dios, dudamos de las promesas de Dios para con nosotros, dudamos de las promesas de Dios para con nuestros hijos, dudamos de las promesas de Dios para con nuestra familia, dudamos de las promesas de Dios para con nuestro ministerio, dudamos de las promesas de Dios para un llamamiento, dudamos de las capacidades que Dios nos ha depositado en nosotros para servirle. Dudamos. Y entonces el Señor dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Si es capaz de hacer un órgano visual de la visión, de la vista, de la nada, de la tierra, saliva y tierra, ¿qué no es capaz de hacer por nosotros y para nosotros? Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué entra esa duda? Amén. Pablo en algún momento dado cita este 15:6 en donde se refiere a la fe de Abraham, a la fe de Abraham. Pero a esas alturas Abraham estaba entero, les decía. Pero llega un momento en que está ya muy avanzado en edad. Pero él creyó. Su fe no era perfecta, como ninguno de nosotros tenemos una fe perfecta. De hecho, la fe es progresiva. Y en algún momento dado de nuestras vidas, nuestra fe oscila. Tiene altas y bajas. Pero le fue contado. Aplicó ahí por parte de Dios como justicia para él. Pero dice en esa porción que el cuerpo de él estaba como muerto. La matriz de Sara había marchitado. Y por eso dudó. Pero el Señor tomó en cuenta más adelante y también en esta porción, cuando le creyó que Dios podía darle un hijo. No se puso a pensar cómo, y eso es una lección de fe para todos nosotros. ¿Cómo? Usted no debe de pensar cómo. Cuando usted como niño y su padre le promete algo, usted no está pensando, ¿y cómo lo va a hacer, papá? Y vas a hacer un préstamo y vas a obtener aquí. No. Usted solo va a recibir como hijo. No sabe los pormenores de cómo van a manejar sus padres una situación. Pero usted tiene necesidad de algo y usted lo único que tiene es la seguridad de que sus padres se lo van a dar. Van a hacer todo el esfuerzo por dárselo. Y Dios es así. Justifica a Abraham y lo bendice
como bendice a Sara. No toma en cuenta esos momentos en donde puede prevalecer, fíjese bien, en usted y en mí o en ellos, la razón, el raciocinio. En donde usted se pone a pensar, ¿verdad?, le pone coco a la situación y usted dice, no es posible que Dios lo logre. Porque usted vio todos los elementos de la fórmula y para usted no cabe que Dios pueda hacer algo en esa necesidad que usted tiene. No cabe. Pero eso justamente es donde el Señor se perfecciona. Pero justamente esas situaciones son las que le agradan al Señor, porque es cuando nuestras fuerzas están completamente como en la lucha libre. Usted está a espaldas planas, ¿verdad? En donde usted dice, tai, me rindo, ¿verdad? Stop, ¿verdad? Ya aquí ya no puedo hacer absolutamente nada. Declárese ahí en quiebra, bancarrota, en cualquier cosa que usted se declare, que usted no puede en ese momento, más sin embargo, ahí está Dios para fortalecernos. Ahí está Dios para bendecirnos y ahí está Dios para hacer algo sobrenatural de lo cual nosotros no esperábamos. Amén. Entonces, en esta parte vemos que por lo general las promesas de Dios tienen un tiempo de espera. En el caso de Abraham, él tuvo que esperar más o menos 25 años para el cumplimiento. No solo fue una espera larga, sino que hubieron circunstancias adversas para el cumplimiento de esa promesa. Abraham no dejó de seguir en la rutina y tuvo el problema de su sobrino, la destrucción. Hubo un gran desastre, ¿verdad?, en Sodoma, Gomorra y las otras ciudades. Después tuvo problemas ahí con creo que es Abimelech. Sí, con Abimelech. Y todas esas situaciones como que empeoran un poco la vida espiritual del creyente. O sea, usted está un poco achicopalado por algo y todavía hay otras cosas en su entorno que vienen a afectarle. Usted está luchando con usted mismo, o usted misma, y no me estoy equivocando, usted misma, no en mí, sino en usted misma. Usted está luchando en ese aspecto de fe, en ese aspecto de creerle al Señor, en ese deseo de no cumplido de una promesa de Dios para su vida, y todavía hay elementos a su alrededor que abonan como para sacarlo del camino. Y ese era el panorama para Abraham y también para Sara. Como cuando usted trata de emprender algo y los primeros meses o el primer año es difícil, siempre es difícil. Un negocio, por ejemplo, hay que generar marca, es decir, hacer clientela, que crean en usted, que crean en su producto, que crean en diferentes cosas de lo que usted está tratando de hacer. Y es difícil, pero a eso agréguele que vienen otros problemas que usted está con, que mejor cierro. O sea, se dan situaciones precarias, situaciones apretadas, situaciones difíciles que lo llevan a usted a estrangular. Y esa es la situación. La espera es muy difícil. La espera fue larga. Quizás para algunos es corta, decimos nosotros, pero las circunstancias adversas hacen que el tiempo se sienta más largo, ¿verdad? No es lo mismo estar enfermo en la mañana que estar enfermo en la noche. Y no es lo mismo esperar en una cita en un hospital a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana que esperarlo a las 4 de la madrugada. La espera cambia. Pero cuando Dios promete, Él cumple. Porque para Él, como lo vimos en el versículo 14 del capítulo 18, nada es imposible.
Sea cual sea el tiempo de espera, Dios va a cumplir lo que promete. Y por eso el Señor me dio esta cita bíblica y especial para usted. Habacuc 2:3. Amén. Y yo quiero que usted, hermana, subraye esa porción. Dice el versículo número 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Amén. Porque era importante diferenciar esos tiempos. El tiempo de la promesa. Qué tremendo que cuando habla el hermano pastor de la espera de uno que el día siguiente lo van a llevar al mar. Esa espera es larga. Y la ansiedad lo llevaba, decía, a ponerse la calzoneta y ya estar listo para irse al mar. Porque uno de pequeñito, ¿verdad? Una excursión así lo es todo. Y uno está feliz esperando. Y el tiempo no pasa en la noche y uno está ansioso, no puede dormirse, justamente esperando ese momento. Por eso ya en el trayecto va dormido, ¿no? Dormido. Se desveló esperando ese momento. Yo sé que para muchos de ustedes ir al mar, agarrar el carro y en 15 minutos están allá, pero aquellos que teníamos que esperar una excursión familiar o excursión de la colonia, ir todos, era otro aspecto, otro rollo. Entonces, ese tiempo de espera, Habacuc habla de que usted lo debe de tener, porque le asegura a Habacuc que el Señor no miente. Y que aunque tardare, como dice Job, en él esperaré, aunque él me matare, en él esperaré. Usted debe de esperar, porque sin duda vendrá. Y entonces lo que parece tarde para usted es el tiempo justo del Señor. Siempre me ha gustado ejemplificarlo, de que uno de niño desea de todo, pero hay cosas que son conforme a la edad. Ya hoy en el tiempo moderno ya los juguetes hasta traen los periodos de edad que puede ser utilizado. Antes no. Cuando usted le iban a comprar un carrito de madera, un camión de madera hecho de plywood de madera y con una pita, ¿verdad? Lo tenía que esperar porque lo iban a ir a comprar al mercado y venía todo coloreado, bien bonito el carro, pintado. Pero si usted pequeño le decía, papá, regálame un carro, pero un carro de verdad, no se lo iban a dar. Aunque su papá tuviera todas las posibilidades del mundo y podérselo comprar, no se lo iban a dar porque no estaba acorde a su edad. Si yo le decía, dame una moto, y usted antes podía con el triciclo, no le iban a dar la moto, ¿verdad? Porque el papá iba a decir, no, más adelante, cuando tengas la edad, lo vas a tener. Y siempre me ha gustado ejemplificar eso porque me permitió entender lo de Santiago cuando dice que nosotros a veces pedimos y pedimos mal. Es cierto, se pide para los deleites. En algunas situaciones pedimos al Señor, porque hemos entendido que es nuestro papito. ¿Ve? No como nuestro padre, sino que nuestro papito. En donde tenemos la confianza de llegar con Él y pedir. Y eso hace entonces recapacitar de que algunas cosas que hemos pedido no han llegado, porque no es nuestro tiempo para recibirlo. No es que Dios no pueda, sino que quizás no tenemos la madurez para poderlo recibir. Es decir, usted está de triciclo y está pidiendo moto, eso le quiero decir, y está pidiendo moto de esas grandes motos. Y entonces el Señor dice, no la vas a poder manipular. Entonces no la da. Pero va a llegar el momento en que usted va a tener la madurez para poder recibir lo que le pidió un día el Señor. Y llegó el tiempo de la madurez para Abraham y para Sara, especialmente para Sara. Entonces recibieron con muchas sonrisas
recibieron a Isaac. Si quiere, regresamos al Génesis, capítulo 21. Y Sara, en el versículo número 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz. Sara le llamó Isaac. Amén. Ese era el nombre que Dios le había dicho que le iban a poner cuando Abraham dudó y se rió. Por eso le pusieron sonrisa o risa. Risa. La palabra risa, la palabra es reirá, que traducimos como sonrisa. Reirá, que es yitzhak, con Y y J después y K al final. Yitzhak, que es una variación de dos palabras. De risa, de regocijo y de burla también. Hay otra palabra, varían las dos palabras. Pero el Señor le dijo, le vas a poner sonrisa o risa, digamos, Isaac, risa. Te vas a reír. Eso le dijo el Señor 25 años antes. Te vas a reír. No la risa que ella había demostrado y no la risa que Abraham habían demostrado. Era una sonrisa como de incredulidad. Podré yo, ¿verdad? Y podré que en el vientre, y verdad, y si ya me pasó, ¿verdad?, el periodo menstrual, ya la menstruación ya no me viene. Ya soy una vieja, estoy marchita, ¿voy a poder? Eso estaba diciendo. Sonrió. No consideraba posible que Dios hiciera algo sobrenatural. Y usted debe tener ese cuidado, porque lo sobrenatural es lo normal de Dios para con su vida. Lo sobrenatural, el Señor se perfecciona en su poder de esa manera para con usted. Y entonces se rió. Y eso es como que también, volvamos al tema del negocio, usted abre un negocio, usted empieza un negocio, sus competencias lo ven a usted y se ríen de usted. Esa risa es de burla. Esa risa es de burla. Pero el Señor le dice, ¿le vas a poner risa a tu negocio? Y entonces, ¿risa por qué? ¿Porque se van a burlar de mí? No, porque te vas a reír de cómo te voy a prosperar, de cómo va a estar después. Amén. Gloria al Señor. Ambos se habían reído porque veían sus capacidades. Y usted no debe de ver sus capacidades. Usted no debe hacer un inventario de lo que tiene para saber si Dios le puede dar algo. Ahí está mal. Ahí está equivocado, ahí está erróneo usted. Usted debe de pedirle a Dios, creyendo a Dios, y usted debe aceptar las promesas de Dios, de bendecirle a usted. Usted las debe de aceptar, simplemente aceptar. Y aunque usted no le vea ni pies ni cabeza a algo, usted debe de esperar que sea el tiempo de Dios el que le dé no solo la promesa, no solo lo que usted desea, sino que le dé a usted lo más importante. Por medio de esa fe, le conceda lo que usted necesita. Y esa palabra de Yitzhak, que se reirá usted, proviene de una palabra que viene de la palabra con T al principio y Z, TZ, Sahak, que es regocijo. El producto del regocijo de Sara iba a ser Isaac justamente. La forma burlona que era la que utiliza para llamar a Isaac Ismael, es Mistahek, con J siempre, Eka al final.
esa es de forma burlona. Es toda aquella risa y todo aquel comentario, por ejemplo, que hacían en contra del Señor Jesús. Los supuestos doctores de la ley, los que tenían conocimiento, o de los cristianos al ver los que no eran letrados, ¿verdad? Y al ver la forma, al verle la forma, había una cierta burla. Pero Dios veía algo diferente, y era la conversión de aquello que por muchos pueden utilizarlo en su contra. Dios lo puede llevar de una forma diferente para beneficio de usted. Isaac, risa, iba a ser una buena razón con el nombre para este hijo de la promesa. Por eso llegó a exclamar Sara, ya con el entendimiento y ya con la promesa cumplida, ya con el niño ahí, ya con el bichito chineado. Ella dijo, entonces Sara dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. La traducción es, el Señor me ha dado gozo, y cualquiera que oyere porque he sido bendecida por Dios va a tener gozo también. Porque los amigos y los hermanos nos sentimos felices cuando otro hermano prospera, cuando otro hermano recibe algo. No hay envidia, sino que al contrario, vemos las maravillas del Señor actuando en nosotros y decimos, Señor, qué bendición. Y entonces gozo, que es alegría intensa, es una emoción intensa causada por algo que gusta mucho. Ese gozo que expresa ella, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, ese gozo, tendrá gozo conmigo, es el gozo de la obra de Dios. Era un milagro definitivamente. Entonces iba a tener un gozo, un sentimiento de alegría que se experimenta al poseer algo, al recibir algo. Una felicidad, un júbilo que Dios da. Fíjese que el Señor Jesús dijo, el gozo del Señor que Él nos da para que nuestro gozo llegue, para que nuestro gozo aparezca. Lo estoy parafraseando porque lo voy a explicar a través de Juan capítulo 15, versículo número 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, fíjese bien, el gozo del Señor esté en vosotros, les dijo a los discípulos. Y vuestro gozo, el de los discípulos, sea cumplido. Al tener nosotros el gozo del Señor, entonces vamos a tener nuestro gozo cumplido. Porque al recibir de Dios lo que Él da, todo lo que Él da, íntegramente, eso debe ser la causa en nuestra existencia de nuestra felicidad. Debe de surgir ese gozo y debe ser un cumplimiento, pero ese debe de llegar ese gozo. ¿Cuál es el gozo que el Señor nos da? El Señor nos da un gozo, una alegría que incluye paz. Cuando el Señor nos da su gozo, eso lleva paz, lleva fortaleza. Usted se siente fortalecido a través de la palabra del Señor. Si el Señor le habla, y si el Señor le está hablando y el Señor le ha hablado, la palabra que Dios da, aunque no es audible de parte de Dios, pero sí a través de un vaso de parte de Dios, eso debe de darle a usted fortaleza, debe de darle esperanza, debe de aumentar, debe de incrementar su fe.
Porque en esta caminata como creyentes, a veces sentimos que el rumbo no lo vemos. Y se ha fijado que cuando andamos perdidos, andamos manejando en un lugar donde no conocemos, distante, necesitamos un punto de referencia rápido para orientarnos. Y a veces cuando nos hemos pasado, nos quedamos, no, pero yo siento que ya me pasé. Uno presiente, uno dice, siento que ya me pasé. Entonces, ¿qué hace uno? Hacer un pequeño retorno y buscar un punto de referencia o puntos de referencia. Yo sé que aquí había una cafetería, yo sé que aquí había un almacén, yo sé que aquí había un rótulo, algo, porque lastimosamente no usamos mucho la nomenclatura, no aprendemos por nomenclatura, sobre todo los salvadoreños que decimos por dónde, ¿verdad? Entre la sexta y la cuarta, ¿por dónde? Entonces, esa señal o ese punto de referencia que Dios da a través de una palabra para nosotros, viene a ser lo suficiente como para enrumbarnos en la fe. O sea, nos traslada nuevamente y esa palabra de parte de Dios viene en nosotros a aumentar, a acrecentar nuestra fe. Y eso pasó en Abraham y en eso pasó en Sara. Estaban muy contentos. Habían recibido el hijo de la promesa. No tenemos ni idea de lo que significaba para Abraham y para Sara un hijo. No tenemos ni idea. El anhelo, el sueño. El hombre más rico sobre la tierra en esa región no le era nada la riqueza. La mujer que se podía sentir muy atendida por su esposo en todos los sentidos, había un vacío ahí. Y Dios descubre el vacío y Dios sabe cuál es el vacío, aun cuando Abraham no lo ha expresado. Lo sabía el Señor perfectamente. Y Dios tenía un plan y un pacto y promesas y una prole de multitudes como descendientes directos, como hijos directos de Abraham. Pero Abraham no lo sabía. Y Dios puede tener un proyecto y Dios puede tener una promesa para usted muy grande, aunque usted no lo sepa, aunque usted en este momento no tenga ni idea hacia dónde lo va a trasladar el Señor. Allí estaban ellos sin un hijo y para que las promesas de Dios se cumpliesen necesitaban un hijo. Por eso en algún momento dado se apresuran a tener uno de la forma humana, no de la forma de Dios. Porque tener hijos como Agar, para usted, hermana, es fácil. Pero tener hijos para usted, hermana, como Sara, es muy difícil. Requiere que se cimiente su fe en la dependencia de Dios. Y estoy hablando del hijo que es la promesa suya, que puede significar lo que sea. Mas sin embargo, si es un hijo, lo que usted desea, usted puede recibirlo de parte de Dios. Hoy al final, cuando oremos, usted ponga su mano en su vientre si usted desea un hijo. Y permita, no que Fernando, sino que Dios obre. Porque uno solo es el vaso, uno solo es el parlante, como dice nuestro pastor. ¿Sabe por qué? Porque la fe en Sara contagió. Cuando ella dice, si volvemos a la porción de Génesis, cuando añade, entonces dijo Sara en el versículo número 6, Dios me ha hecho reír. Ya vimos qué gozo era el que había recibido. Un gozo con paz, de fortaleza, de esperanza, de aumentar su fe, ¿verdad? Todo eso había recibido ella. Dios me ha hecho
gozar, Dios me ha hecho reír. Y dice, y cualquiera que lo oyere. Cuando ella cuente su testimonio, cuando vean el testimonio, cuando vean el milagro, que es el milagro que ella ha recibido, ese milagro va a contagiar. Se reirán conmigo, cualquiera. Entonces, usted como instrumento de fe, bajo la promesa de Dios, se convierte entonces en un difusor. Usted, bajo la promesa de Dios, como instrumento de fe, se vuelve entonces un emisor, un transmisor. ¿Sí? Entonces Sara dijo, cualquiera que lo oiga, porque cuando la vean a Sara, rejuvenecida nuevamente, por parte de Dios, se imaginan decir, yo dando de mamar. Imagínense, ella mujer. No es algo que se le podía ocurrir a Abraham, es algo que ella expresa. Pero ella dice, cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Cualquiera de nosotros que nos damos cuenta del milagro de Dios en su vida, de la obra de Dios, en sanarla de una enfermedad terminal, de sacarla de una situación muy difícil, precaria, de ver su conversión, de donde el Señor le sacó y cómo está ahora usted. Cuando lo vemos, cómo fue transformado y moldeado su semblante, de cuando usted inició y que ahora ya no es el mismo, gracias a Dios, usted ya no es el mismo. Ahora ya no soy igual. Así dice el corito. Entonces, eso definitivamente que es la obra del Señor. Y entonces, eso que es la obra del Señor hace que otros deseen eso. Si el Señor ha hecho el milagro en mi hermana, ¿por qué no en mí? No en el sentido de rivalidad o envidia, sino que en el sentido de que somos hijos. O no pasa así con los hijos, no es envidia, pero si usted le da algo a un hijo, el otro se queda viendo, algo tienen para mí también. Amén. Es natural, es una condición natural, no es mala. Claro, usted es hijo único, bueno. Pero es buena esa parte. Entonces, el deseo de que Dios me bendiga, el deseo de que Dios cumpla sus promesas en mí, eso no es malo. Pero el cumplimiento de eso hace que otros vean lo que Dios es capaz de hacer en usted. Y estoy hablando de lo sobrenatural de Dios. No de lo que usted puede decir, no, si yo hago un préstamo me la igualo. No, de eso no. Sino que de lo que Dios puede hacer en usted. Entonces eso contagia, eso transmite. Por eso cualquiera que lo oyere se gozará. Aquí dice se reirá conmigo. Sara estaba convencida entonces de que el milagro del Señor de haberle dado un hijo era algo extraordinario. Cuando Sara recibió la promesa, se rió con desconfianza y duda. Pero la misericordia de Dios llenó a Sara, la llenó con gozo y asombro. Los favores de Dios para con su pueblo, el pueblo del pacto, son tales que superan a nuestros propios pensamientos. Sobrepasan nuestras expectativas. Pedían milagros al Señor y sobrepasaban la expectativa de lo que el Señor podía hacer. Hemos clamado y hemos tenido lista, en una lista ahí tenemos nosotros lo que nosotros
hemos pedido al Señor. Y otras cosas que no hemos pedido, pero que Dios las ha prometido. Si usted es cuidadoso, usted va a anotar esas promesas que Dios le ha dado, que usted no las pidió. Y ahí guárdelas. Guárdelas. Un día, en el tiempo de Dios, se van a cumplir. Porque aquellos que hemos creído en el Señor no nos va a dejar avergonzados. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria al Señor. Gloria a ti, Padre. Cierre sus ojos, quiero orar. Quiero orar por usted. Por las Saras. Quiero orar por los Abrahames que hay. Y el Señor me puso en mi corazón bendecir tu vientre. Para que un día señalado Dios te dé tu gozo, tu Isaac. ¿Habrá algo imposible para Dios? Definitivamente no hay nada imposible para Él. Y es tan precioso, mi Señor, tu Señor, que revierte nuestra incredulidad. Y es tan precioso tu Señor, mi Señor, que no toma en cuenta aquellas palabras que nosotros dijimos sin sentido. Hemos visto la dificultad, pero hermana, esa dificultad no es el final del camino. Hemos visto el escollo, pero hermano y hermana, lo vamos a superar. Mejor dicho, el Señor hará que se supere esa dificultad. Y te va a llevar a la consumación, a la bendición, que es el fiel cumplimiento de tu promesa. Tú sabes tu promesa. El Señor te lo dijo. Tú sabes cada palabra que el Señor te ha dado. Aprende a esperar en Él. Y si lo habías olvidado, el Señor lo recuerda hoy. El Señor tarda según tu tiempo, pero el Señor cumple, sí cumplirá. Y en el tiempo señalado por Él, llegará. Y lo más precioso es que te mostrará. Serás una Noemí, mostrando su felicidad y su gozo en medio de su pueblo. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Porque para muchos hoy es su tiempo. Y para otros hoy
hoy han sido enrumbados nuevamente, ha sido tomada la dirección. Para otros, y no muchos, el Señor te ha recordado la promesa que tú habías olvidado. Tú lo olvidaste, pero el Señor no. Bendito seas, Padre Celestial. Bendito seas. Bendice, Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Sí, Señor, gracias, porque tú haces las cosas de donde es imposible, Señor, de donde no hay nada, de donde no existe. Señor, en ese Dios hemos creído, Señor, y ayúdanos a no desfallecer, a seguir esperando en ti, Señor, porque tú cumplirás tus promesas en tu tiempo, Señor. Gracias te damos. Llévanos con bendición y paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le